Al vocero de CONAPRED, César Flores Mancilla. Gracias por estar con nosotros, César, bienvenido. Mucho gusto, a sus órdenes. ¿Cuántas son las denuncias que tiene por discriminación? Y si nos puede desglosar un poquito más o menos cuáles son los testimonios que han logrado recabar, de qué son víctimas estas personas que además enfrentan el coronavirus. Con todo gusto. Pues al día de hoy tenemos 80 quejas en CONAPRED por actos de discriminación relacionados con COVID-19. El grueso de estas quejas se han concentrado en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Nuevo León y Guanajuato, y de parte de Jalisco hemos recibido 3 quejas. El grueso de las personas afectadas son mayoritariamente, prácticamente 2/3 partes mujeres, y la gran mayoría son personas trabajadoras a las cuales se les obliga a trabajar estando en situación de riesgo, ya porque presentan un cuadro crónico de diabetes, de hipertensión o de obesidad, porque tienen a su cargo a niñas, niños menores de 12 años o a personas mayores, o bien porque se les hace trabajar estando en situación de riesgo sin las debidas medidas sanitarias o han recibido algún tipo de amenaza, de hostigamiento o de agresión. La mayoría de estas quejas son contra particulares, sobre todo en contra de empresas o fábricas que están obligando a sus trabajadores a ir a trabajar o bien los obligan a descansar sin goce de sueldo, pero también tenemos quejas en contra de condominios residenciales, consultorios médicos privados, hospitales privados, aerolíneas, bancos y pequeños negocios. Tratándose de servidores públicos, la mayoría de las quejas se han concentrado en trabajadores que laboran en instituciones federales de seguridad social o en algunas empresas y entidades públicas. Y la gran mayoría de los peticionarios han denunciado los siguientes hechos: esta obligación de trabajar estando en situación personal de riesgo, la obligación de trabajar de forma presencial sin hacer una actividad esencial, o bien insultos, burlas, amenazas o maltratos, y también hemos tenido la denuncia de despidos, hostigamientos vecinales, expresiones discriminatorias, negación de algún tipo de servicio público o privado. Ese es el grueso del universo de quejas que tenemos al día de hoy en CONAPRED. César, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro Piñón y quiero que nos platiques un poco cuál es el tipo de sanciones que pueden recibir o si hay una forma de penalizar a estas personas que cometen actos de discriminación con quienes padecen COVID o incluso el personal médico. Con todo gusto. Hay que decir en primer lugar que tratándose específicamente de algún tipo de amenazas o lesiones, no solamente constituyen actos de discriminación, sino que pueden constituir delitos que deben denunciarse ante la autoridad ministerial y que se sancionan penalmente. Ahora bien, CONAPRED no aplica multas. Lo que hace CONAPRED es que investiga los hechos, realiza un procedimiento administrativo sancionador y si se descubre que hubo algún tipo de discriminación, dictamos medidas para reparar el daño. Ahora bien, en lo inmediato nosotros podemos reaccionar de varias formas, dictando medidas cautelares, ordenando a los particulares que cesen este tipo de actos de discriminación, ordenando a la autoridad competente a que tome cartas en el asunto, o bien pidiendo la colaboración de otras instituciones que sean competentes. Pero para poder determinar algún tipo de medida de reparación, CONAPRED tiene que agotar un procedimiento administrativo. Tenemos que darle el derecho de defensa a la persona señalada con responsable, admitir pruebas, el poder valorarlas, el poder determinar algún tipo de inspección, requerir informes, practicar peritajes, y una vez que ese procedimiento se agota, podemos dictar medidas de reparación. Estas van desde obligar a las personas o a las empresas o a las instituciones públicas a tomar un taller de sensibilización, un curso de capacitación, fijar carteles, hacer pública nuestra resolución, o bien algún tipo de amonestación, determinar una disculpa privada o pública, ordenar también una compensación económica o todas aquellas medidas que sean necesarias para reparar el daño en el cual se ha incurrido. Dime algo, César, tratando de ser empático con la persona que puede sentir miedo a contagiarse, ¿qué le dirías para que evite ser agresivo, insultar, lastimar o despedir o afectar a esta persona que por desgracia ya tiene coronavirus? Con todo gusto. A ver, es comprensible que en este momento de excepción, donde estamos viviendo hechos inéditos, donde estamos frente a un fenómeno no del todo conocido,
Frente a este estado de necesidad, a veces hay conductas que son conductas irracionales, prejuiciosas y claramente discriminatorias. Yo creo que, en primer lugar, yo llamaría a las personas, en primer lugar, a evitar, por supuesto, este tipo de agresiones que son totalmente injustificadas, a informarse de las autoridades oficiales, de las instituciones de salud, de las autoridades sanitarias. Recordemos que hay que seguir las recomendaciones de sana distancia y confinamiento en casa, y esas medidas nos garantizan, por supuesto, la salud y que no nos contagiemos de este virus que hoy causa esta pandemia. Y también, muy importante, no reproducir ideas prejuiciosas, ideas irracionales que carecen de cualquier sustento científico sobre el personal médico o de la salud, o sobre cualquier paciente que pueda estar contagiado por coronavirus. Recordemos, son totalmente injustificadas y reprobables los actos de agresión en contra del personal médico. Es un personal, es una doctora, un doctor, un enfermero, una enfermera que el día de mañana nos pueden estar salvando la vida a nosotros o a nuestra familia. Y las personas que tengan síntomas de COVID, si siguen las recomendaciones sanitarias, garantizan su propia salud y la salud de los demás. Entonces es momento no del pánico, no de reforzar prejuicios, no de crear conductas antisociales, sino también de conductas que nos caracterizan a los mexicanos. Es momento para la solidaridad, la empatía y el ayudo mutuo. César, déjame preguntarte, ¿cuál va a ser, digamos, la ruta a seguir una vez que entremos a la fase 3 de esta contingencia? ¿Cuál va a ser el papel que ustedes van a jugar? Porque ante el aumento de casos seguramente van a ir incrementando pues estas denuncias con ustedes. Es muy probable, nosotros nos estamos preparando para seguir brindando atención a las personas. Tenemos un equipo reforzado de orientadores que pueden recibir quejas, orientar a las personas, el poder canalizarlo a otro tipo de instituciones. Si me lo permiten, puedo dar los medios con los cuales pueden contactarnos al teléfono. Adelante. 55, muchas gracias, 55 52 62 14 90, lo repito, 55 52 62 14 90. Para el interior de la República tenemos un número gratuito, 800 543 0033, 800 543 0033, y tenemos otras dos vías de atención a distancia, el correo electrónico quejas@conapred.org.mx y nuestro portal de internet, que es www.conapred.org.mx. Nosotros ahí vamos a estar atendiendo este tipo de casos. Algunos tienen un elemento discriminatorio, otros tienen algún tipo de contenido de naturaleza laboral o de naturaleza penal, y con todo gusto podemos atenderlos, orientarlos y canalizarlos para poder darles una respuesta. Perfecto, César Flores, vocero de CONAPRED, te agradezco muchísimo estos minutos para Mega Noticias TVC, y pues te vamos a buscar en las próximas semanas, de acuerdo a cómo vayan aumentando los casos y quizá también los reportes de las denuncias. Te agradezco. Con todo gusto, muy buenas tardes.